Hola a todos nuestros amigos y amigas de Radio Conexión Vida. Bienvenidos a esta nueva edición de Contextos. El programa de hoy está dedicado, debido a la difícil coyuntura que vive el país, a un trabajo de investigación realizado por un reconocido periodista peruano. Nos referimos a Gustavo Gorriti, quien en la actualidad dirige el portal IDL Reporteros, es periodista de investigación y columnista también para medios nacionales e internacionales. Antes de analizar uno de los libros escritos por este autor, revisaremos primero brevemente su biografía. Gustavo Gorriti Elenbogen, nacido en 1948, es un periodista de investigación muy conocido y respetado tanto en el Perú como a nivel internacional, y, según cuenta el mismo autor, descubrió su vocación por el periodismo desde temprana edad, pero pudo ejercerla recién a cabalidad a sus 33 años de edad a través de la revista Caretas, en 1981, cuando era dirigida aún por Enrique Sileri. Gorriti empezó allí su carrera y cubrió los comienzos, el desarrollo y también el desenlace del conflicto armado interno en el Perú, investigando y descubriendo los principales actores y responsables del terrorismo en nuestro país, tanto del Estado como de las otras partes, como Sendero Luminoso y el MRTA. Debido a la cobertura que hizo Gorriti de estos hechos durante el autogolpe de 1992 perpetrado por Alberto Fujimori, Gorriti fue secuestrado e incluso incautaron sus computadoras. Poco después, él fue liberado ante la alerta de la prensa y organismos internacionales. Por este hecho, precisamente, el exdictador Fujimori fue condenado a prisión y Vladimiro Montesinos también, junto a otros exmilitares en 2021. A lo largo de su carrera, Gorriti ha cubierto también algunos temas sobre narcotráfico, venta ilegal de armas, minería ilegal, corrupción transnacional, como los casos Panama Papers, Lava Jato e incluso Cuellos Blancos, entre otros que le han valido distintos reconocimientos como el premio María Moores Cabot y espacios en medios internacionales como el New York Times y El País. Actualmente, Gorriti forma parte del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y dirige el portal IDL Reporteros del Instituto de Defensa Legal. En su haber tiene distintos libros de su autoría que explican y profundizan aspectos claves de los casos de corrupción más recientes y dolorosos de la historia del Perú, como Sendero o La Calavera en Negro, El vuelo de los Ashaninka, entre otros. Sin más preámbulos, vamos a ver ahora uno de los títulos que ha publicado Gustavo Gorriti durante su carrera periodística. Bien, es el momento ahora de revisar uno de los libros publicados por Gorriti. Se trata del libro Petroaudios, políticos, espías y periodistas detrás del escándalo, publicado en el año 2009 y que fue reeditado por la editorial Planeta en el año 2018 como parte de la serie Memoria Perú. En este formato, el libro es breve, ya que no supera las 120 páginas y está acompañada de transcripciones de audios, documentos y explicaciones contextualizadas de uno de los casos mediáticos más abordados por la prensa peruana en el año 2008 aproximadamente. El libro expone, en general, los antecedentes de la difusión de los audios que involucraron a uno de los directores de Perú Petro, Alberto Quimper, con un exministro del gobierno de Alan García, Rómulo León, en la que se negociaban ocultamente el direccionamiento de contratos a favor de la empresa noruega Discover Petroleum a cambio de montos de $10.000 aproximadamente. Los círculos de prensa, espías y políticos y especialistas fueron consultados para el autor para elaborar este libro y divulgar así aspectos poco conocidos sobre cómo manejó el segundo gobierno de Alan García este caso de corrupción. Vamos a revisar ahora sí algunos pasajes de este libro. La información da poder. Desde esta perspectiva, el espía alimenta el poder de oligarquías y el periodista el de las democracias. Está claro que un Estado democrático necesita espías, pero aún en ellos quienes usan la información más poderosa, más secreta cuanto más valiosa, son el pequeño grupo de mandatarios, o el mandatario con mayor autoridad, una oligarquía temporal a fin de cuentas. En la misma circunstancia democrática, el periodista contrapesa ese privilegio informativo al publicar información importante y ponerla a disposición de todos. Esa contraposición de objetivos es frecuentemente conflictiva, a veces letal. El ejemplo más claro de la confrontación entre espías y periodistas con la información como campo de batalla fue el que se dio durante el régimen de Fujimori entre los espías del Servicio de Inteligencia Nacional, SIN, controlado por Vladimiro Montesinos, y los periodistas de investigación. Fue una lucha por arrebatarse la información para darle, en cada caso, el uso opuesto. Mantenerla en secreto fortalecía decisivamente a Montesinos y su sistema de gobierno. Hacerla pública lo debilitaba y eventualmente lo derrotaba. Fue una lucha difícil que, con algo de suerte y también torpeza de la otra parte, como sucede en toda guerra, ganaron los periodistas de investigación.
Estas primeras líneas del libro pertenecen al primer capítulo que se titula Espías y periodistas. Como en cada publicación y escrito de Gustavo Gorriti sobre un acontecimiento, el autor introduce varias reflexiones sobre el quehacer periodístico y en este caso las similitudes y diferencias que tiene con el espionaje, para qué sirve y sobre todo el fin que persigue. Al tratarse los petroaudios de un caso que involucra a dos formas de operar para revelar la corrupción al interior de un gobierno, el autor revela los contrastes entre ambos y sobre todo contextualiza sobre la necesidad de ambas para el beneficio de la ciudadanía. Vamos a ir ahora con la segunda cita del programa. Las 33 diapositivas desgranaron un conjunto espectacular de acusaciones, una colusión corrupta entre altos funcionarios del Estado para reducir a cero los aranceles del cemento en favor de la gigante cementera mexicana Cemex y en contra de las nacionales, el ingreso forzado de Banco Azteca al país pese a los serios problemas que tuvo con la Securities and Exchange Commission en los Estados Unidos, la concesión corrupta de lotes para la explotación petrolera, y la construcción preasignada de 6 hospitales a los mismos grupos para aprovechar todas sus ventajas previas. Como manejadores y facilitadores locales de la corrupción se acusaba a 3 personas: Hernán Garrido Leca, antes ministro de Vivienda y luego de Salud; Jaime Carvajal, el lobista y socio de Garrido Leca, ya vinculado por los mismos periodistas con un caso anterior de corrupción; y Rómulo León Alegría, quien fuera ministro de Pesquería del primer gobierno aprista, también asociado anteriormente a otras acusaciones de cutrería. Un nombre extraño se mencionó por primera vez: Fortunato Canaán. Este era vinculado con los presuntos negociados de hospitales y sobre todo petroleros, y se añadía en el PowerPoint que Canaán, guiado por Rómulo León Alegría, se ha reunido con el ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, el presidente de Petroperú, César Gutiérrez, con el director de Perú Petro, Daniel Saba, con Jorge del Castillo y con el propio presidente, Alan García. También se nombraba por primera vez a Alberto Quimper. Se está promoviendo una ley en la Comisión de Energía y Minas del Congreso para que varias concesiones petroleras retornen al Estado, de manera que luego puedan ser entregadas a dichas petroleras. Aparte de León Alegría, el cerebro de esta operación es el abogado Alberto Quimper. La proyección de Los Charros fue seguida por varios audios de las hasta entonces desconocidas conversaciones telefónicas entre Rómulo León y Alberto Quimper. Era difícil obtener mejor efecto. Los diálogos entre León y Don Vieto tenían todo el tono, la prosodia y el sabor de la picaresca intemporal de la corrupción limeña. En este otro apartado, Gurriti explica cómo el diario El Comercio iba acercándose en septiembre del 2008 a las primeras luces del caso Petroaudios, que finalmente fueron revelados en el programa Cuarto Poder el 5 de octubre del mismo año. Una reunión en la sede histórica de aquel diario da cuenta de los avances del equipo de investigación sobre un caso que judicialmente se llegó a conocer como Hospitales, que también involucró a Rómulo León junto a otros actores que se repetirían en los Petroaudios, como Fortunato Canaán y exfuncionarios de Alan García, entre los que destacaron precisamente los sobrenombres y giros de lenguaje que marcaron el escándalo, como Las Aceitadas y el inolvidable Faenón. Vamos a ir ahora con la última cita del programa. Gente cercana a Ponce Feijó lo describe, tanto en actividad como en el retiro, como un adicto a la información. En el retiro siguió cosechando inteligencia, menos exitoso empresarialmente que sus colegas marinos de compañías como Forza u Horus, pero más directo y operativo que ellos. Tuvo contacto cercano con Alex Curi y también, se vería luego en detalle, con varios personajes importantes del partido aprista. Durante la campaña electoral del 2005-2006, fuentes familiarizadas con el pensamiento de Ponce Fijo sostienen que el entonces candidato a la presidencia de la República, Alan García, lo convocó a la oficina que tenía en la avenida Paseo de la República, cerca del edificio de Radioprogramas del Perú, RPP, cuando apareció lo del audio de Poppy, Fernando Olivera y Genaro Delgado Parque. Eso fue en octubre del 2005. De acuerdo con versiones confiables, Ponce Feijó le contó a García que sus comunicaciones electrónicas, incluso correos electrónicos muy personales, habían sido interceptadas y penetradas antes de su regreso al Perú. Ponce Feijó habría añadido que nada se hizo público entonces, porque él se cuidó de que no saliera y guardó la información. Según el mismo relato, García y Ponce Feijó bajaron al semisótano del edificio y ahí discutieron rivales electorales. «Usted ayúdeme con el comandante que yo me encargo de la gorda», habría dicho García. La referencia volumétrica era a la candidata Lourdes Flores, quien entonces tenía más sobrepeso que García. Todo indica que Chito Ponce ayudó, porque luego hubo algunos apristas prominentes.
entre ellos Agustín Mantilla, que sugirieron que aquel fuera nombrado jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. También, como es sabido, hizo luego barridos electrónicos en el Congreso a petición de Mercedes Cabanillas. Antes de eso, tal cual indican fuentes cercanas a Ponce Feijó, la recompensa del nuevo gobierno fue pronta y explícita. Como dijeron en la sentencia a Fujimori, está probado que el presidente García le dio a Ponce el grado a los 3 meses de haber entrado. ¿Fue gratis? No lo fue, dice la fuente. Le dieron el grado de contraalmirante porque ayudó a que sea presidente. La aparición de Manuel Ponce Feijó, marino especializado en inteligencia, fue clave en el caso y también en el libro sobre los petroaudios, ya que, según cuenta Gustavo Gorriti, aquel fue contactado por Alan García durante la campaña presidencial de los años 2005 y 2006 para conocer y advertir sobre posibles filtraciones de llamadas telefónicas y correos electrónicos. Como ello ocurrió, García, cuenta el autor, confió en Ponce Feijó para proteger sus informaciones personales, algo que ocurrió hasta bien entrado su segundo gobierno. No obstante, como revela el libro, ello tuvo un alto poco antes de que se difundieran los audios de corrupción, puesto que Feijó consideró que algunas cosas no podían estar ocultas, sobre todo lo concerniente a los ladronzazos, como se cita en el libro. Este perfil, esta historia que expone el autor, también es fundamental para conocer cómo intervinieron algunos especialistas para este caso y lo que siguió después. Varios de los pasajes, documentos y transcripciones que se muestran en el libro Petroaudios ayudan a comprender una historia poco conocida de cómo se difundieron estos materiales y la posterior repercusión que tuvieron los audios en los medios y la política peruana, como la caída del gabinete de Jorge del Castillo, y también una mirada más crítica contra los funcionarios apristas, entre ellos el entonces secretario presidencial Luis Nava, por ejemplo. Además, el autor expone también de forma clara, a veces con estilo de reportaje y de crónica al mismo tiempo, los descubrimientos y las odiseas que atravesaron los personajes del caso para que estos audios salieran a la luz y sobre todo se comprendieran. Petroaudios pertenece sin duda a un conjunto de libros que explica en gran medida o describe en cualquier caso nuestra política reciente y los males que casi siempre han acompañado y azotan a nuestro país, como la corrupción institucionalizada. Espero que el programa haya sido de su agrado. Nosotros ya nos reencontraremos en la siguiente edición de Contextos. No olviden seguirnos en las redes sociales de Radio Conexión Vida y también en la web www.radioconexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima.